Damos las gracias de entrada a Casa Plástica, quien nos acoge esta última noche de la exposición colateral de nuestro maravilloso artista Alfonso Beleño. Quiero iniciar con un brindis porque ha sido una exposición espectacular, un gran trabajo, felicitaciones al artista. Y esta noche haremos una conversación bastante amena, es la idea. La intención no solo es que nosotros hablemos, sino que quien tenga alguna pregunta, sin duda pueda interrumpir y preguntar cualquier cosa al respecto de la exposición. Y tenemos como invitado especial a Emilio, que está acompañándonos amablemente. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por la invitación. Quisiera que empezáramos esta breve conversación con una pregunta tuya, donde nos dé la parte de iniciar esta conversación. Ok, pues mi pregunta, Alfonso, sería, ¿qué compila esta muestra en tu trabajo, digamos, reciente o tu investigación reciente en arte? Gracias, buenas noches a todos. Muy contentos de verlos acá acompañándonos. Cada uno de ustedes es importante que estén aquí. No esperábamos que vinieran tantas personas este viernes y gracias por este espacio y este tiempo que le están dedicando a un pedacito del arte. Y pues bueno, contarles de esta muestra hace parte de mi persistencia en un tema que empecé hace 13 años y que, como vemos en la actualidad, pues se hace muy urgente mantener esta conversación con respecto a lo que está sucediendo en la actualidad en nuestro país y en el mundo con respecto a la medicalización y a la mercantilización de la salud. Estas series últimas que vengo trabajando hacen parte de situaciones que me vienen sucediendo y que tienen que ver con esa búsqueda mía intensa de la sanación. Somos mente, cuerpo y espíritu y siempre he tratado de sacar nuevas series que tengan relación con esa búsqueda particular mía de la sanación. En este caso, hace 2 años, empecé con una serie que se llama De por Devoción. Aquí en esta muestra encuentran 3 series de los años recientes. Por devoción trabajo con reliquias, con imágenes iconográficas que me permiten hablar de temas particulares a los cuales como seres humanos somos devotos y nos están vendiendo algún tipo de sanación, ya sea el dogma, ya sea la religión, ya sea la sanación corporal. Eso es lo que vengo trabajando. También vengo tratando de asociar temas con los que empecé, que una serie que se llama Paciente, combinarlas con nuevas series que hablan de la botánica, de la sanación, de lo que hemos perdido como humanidad por esa misma mercantilización. Bueno, pues para nadie es secreto el tema que ya llevamos bastantes años de conocidos, ya hace más de 20 años que empecé a mostrar tu trabajo, desde cuando inició todo el tema de tu interés personal. Pero en esa serie de Paciente quisiera escudriñar un poco más adentro. Más de lo que normalmente nos expones sobre tu posición en frente a la obra, sino ir un poco adentro del corazón de Alfonso Beleño y que nos cuente realmente la verdad, porque todavía aquí no tenemos toda la verdad. La verdad de dónde salió este cuento y qué fue lo que te pasó personalmente en un caso médico que te hizo llevar la plástica, porque tú eres un gran pintor, recuerdo tus pinturas, sigues pintando a través de volver a pintar en las cápsulas, pero más allá de eso, ¿qué sucedió en la vida personal del ser humano Alfonso Beleño, no como artista, sino como ciudadano de este país convulsionado y que ha entrado tu trabajo hacia hacer una crítica específica y buscar esas rutas que hacen que la gente pues reflexione en frente a la salud y cómo nosotros hemos sido víctimas de eso, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos la verdad. Bueno, gracias. La verdad es que hace 13 años me vi saturado, toqué fondo. Quería ser un artista exitoso y eso me llevaba en una vuelta tremenda de estrés, de querer lograrlo todo a la edad de 30 años más o menos. Quería comerme el mundo. Me enfermé muchísimo, toda la citis, la rinitis, gastritis,
todo lo que las enfermedades neuropsicóticas pueden volvernos y transformar nuestro cuerpo. En una de esas, pues me mandaban medicamentos cuando eso estaban recientemente las EPS en boga, mandando los mismos medicamentos, tomándonos el pelo como pacientes. Me vi en una situación muy vulnerable porque pues no sanaba, todo me generaba efectos secundarios. Y estábamos medicalizadísimos. Me mandaban pastillas para todo. Tenía un pastillero, parecía un abuelito con muchas pastillas para todo. Compré un pastillero. Y pues esa situación me hizo ver una serie de colores y como venía pintando y pensando en la expansión de la pintura, y como artista también venía sacando de toda situación negativa, sacaba cosas chéveres que me parecían interesantes de hablarle y contarle a la gente. Entonces me vi lleno de esas cápsulas, vi un puntillismo, como venía pintando, como tú conoces, que venía pintando muy hiperrealista, y se me ocurrió hacerme como una persona, un autorretrato que está en esta muestra. Nos la prestó un coleccionista. Esa obra fue hablar sinceramente, entonces me hice con los ojos cerrados, abriendo cápsula por cápsula y pintándolas con óleo por dentro, y la denominé Paciente. Esa obra se llamó Paciente, y a raíz de eso se me abrió un mundo de posibilidades con este material, la cápsula de medicina. Pues yo tenía aquí esta opción como para ofrecerle la excepción, la pastilla azul o la pastilla roja o rosada en este caso, pero es como para pensar, digamos, qué tan profundo queremos ir en el tema, ¿no? Porque desde una perspectiva, digamos, de las reflexiones sobre las inclusiones de salud, y digamos, aterrizar, digamos, en las problemáticas, ¿no? Pero también desde puntos de vista filosóficos, en qué consiste la enfermedad, ¿no? Que sería como ir un poquito más profundamente, ¿no? En unos debates contemporáneos que tienen que ver con, se puede decir, como neutralizar todo este saber o este poder, digamos, ¿no? Que se ha construido en torno a la salud y la enfermedad, ¿no? A lo normal y lo patológico, ¿no? A la vida y la muerte, ¿no? Como centros, digamos, de puntos para detonar un debate, ¿no? Filosófico más profundo, ¿no? Y creo que hasta cierto punto tengo yo un interés muy fuerte en los últimos años sobre el tema de la salud mental, ¿no? Pero también, por supuesto, lo fisiológico está involucrado también allí. Entonces, creo que no sé hasta qué punto, digamos, tú has explorado en este tema, ¿no? ¿En qué consiste para ti la enfermedad? Gracias por esa pregunta. Yo diría que viene de mi búsqueda de autoconocerme, de saber cómo pensamos, cómo sentimos. Somos seres de 3 dimensiones: mente, cuerpo y espíritu. Y en estas 3 dimensiones enfermamos, o digamos que hay entes pendientes de enfermarnos o de brindarnos una sanación o una curación. Mi historia, tal vez psicótica, empieza desde la niñez, cuando una cápsula de los 2 años de edad me enfermé muchísimo, casi una disentería, me daban por perdido, y un médico de la familia, un tío, promovió darme un medicamento muy fuerte que me salvó la vida, me sacó adelante, pero se decía que tenía efectos secundarios. Tal vez eso me mató la flora intestinal. Hoy en día se dice que se ha descubierto que la flora intestinal, tenemos muchas neuronas que afectan nuestro estado de ánimo. Posteriormente, pues vengo de un hogar también disfuncional que también causó muchas heridas, de las cuales empecé la búsqueda de la sanación. Eso me marcó. Pienso que también venir de una familia, digamos, mi papá es médico, es anestesiólogo, así era un monje de la medicina alopática, mientras que mi mamá era ama de casa y nos procuraba siempre sanarnos con la botánica natural. Eso me creó tal vez una dicotomía entre la búsqueda de la sanación mental, corporal y espiritual. Bueno, para todos es claro, yo tengo aquí, Ok. para todos el
el tema es claro en que ya se ha determinado que todos aquellos que nos dedicamos a algo que tiene que ver con las artes, tenemos un TOC, ¿cierto? Un trastorno compulsivo obsesivo, como notamos en esta obra que lo tienes tú, ¿cierto? En esa obsesión, para quienes no han tenido la oportunidad de ver tu obra, no se han acercado, cuéntanos ese trastorno obsesivo compulsivo, ¿cómo hace que tú recompongas, que era parte de la intención de mi curaduría, de hacer casi un recuento de tu trabajo, y por eso está la mesa de trabajo, el video, y pasar por distintas series tuyas para entrar en el talento y habilidad tuya? Ese trastorno obsesivo compulsivo tuyo, ¿cómo lo has manejado? Porque indudablemente el generar como la pieza del arma o la primera, ¿sí? Que es la de Paciente, que tiene altos niveles de luz y sombra y composición. Cuando tú vuelves a pintar, sobre poner esa pintura en cada cápsula y manejar las escalas tonales, ¿cómo manejas ese tipo de obsesión en la medida en que necesitas un alto nivel de paciencia, por un lado, ¿sí? Entonces sigues siendo un paciente al desarrollar este trabajo. Se refiere a la obra que está aquí. Sí, el autorretrato de Alfonso. Entonces, quisiéramos saber más o menos cómo dominas o manipulas ese trastorno para llegar a tener estas composiciones. Bueno, pienso que la búsqueda de silenciar también esos pensamientos, tal vez como todos los artistas, pienso que somos personas que pensamos y repensamos y vemos demasiado, miramos demasiado. Tal vez el artista empieza con eso, con un niño que se obsesiona con situaciones, con cosas. Yo por lo menos me obsesiono con los colores, los tonos. Entonces como que cuando empecé a trabajar hiperrealistamente me obsesioné por el realismo, porque yo puedo ver los tonos, los colores en la realidad. Entonces traducir eso me permitía a mí entrar en un trance. Me permite acallar mi mente. Creo que ahí es donde está esa parte medicinal. Más como buscar el silencio en ti para componer. Exacto, y tranquilizarme también la mente. Digamos que, bueno, mi papá como médico y sabiendo que el hogar era disfuncional, de niño recuerdo que me promovía mucho conocer artistas plásticos famosos. Me regalaba libros de Goya, Van Gogh, Botero, Velázquez. Era bien niño, como te estoy hablando de la edad de 7 años, y empecé a interesarme por hacer cursos de pintura, empecé a pintar, a adquirir destreza, y tal vez él lo hacía como una terapia, ¿no? Para un niño que tal vez está sufriendo la separación de sus padres. Entonces, como que yo siento que esa fue mi medicina y tal vez por eso terminé encapsulando el óleo. Pienso que ahí hay algo como, pues tal vez por analizar, ¿no? Muy profundo, que se expresa con que yo haya decidido que el elemento para mí, para crear obras nuevas, es la cápsula de medicina. Bueno, no perdiendo la oportunidad, evidentemente, pues tenemos un gran invitado acá y sí nos gustaría escucharte, no tanto como en la generación de preguntas, sino de escuchar tu opinión en frente a la visión sobre la obra de Alfonso. Yo empezaría con algo, mira. Hay un autor que ha escrito textos sobre la historia de la medicina, que es George Cunningham. Hace como unos 50 años publicó un libro que ha sido, digamos, muy influyente, digamos, en las reflexiones de finales del siglo XX sobre lo normal y lo patológico, ¿no? Una de estas reflexiones que me parecen más notables del libro es justamente esta pregunta sobre la enfermedad, ¿no? En algún momento él llega a decir en el libro que la enfermedad es como un síntoma de buena salud. Y esto lo plantea, digamos, desde el punto de vista en donde lo anormal es estar sano. Estadísticamente hablando, desde un punto de vista, digamos, estadístico, pero también porque la línea divisoria no es absolutamente nítida. Digamos que es un poco más nítida en lo fisiológico cuando tienes una fractura, ¿no? Una especie de trauma óseo, ¿no? Que puede ser visible, ¿no? Pero en la parte mental o psicológica, digamos, son una serie, digamos, de
se puede decir, de especulaciones subjetivas, ¿no? Que han instaurado el conocimiento psiquiátrico para determinar esa línea, ¿no? Y esta idea justamente de que la enfermedad debería ser justamente lo normal, ¿no? Y lo extraordinario vendría a ser justamente la salud, que nadie la conoce, ¿no? En el fondo no hay un solo caso, ¿no? Me parece muy curioso para montar sobre eso una industria, Ujú. ¿no? Tanto una industria farmacéutica, por supuesto, vinculada, por supuesto, con una industria alimentaria también, porque nacen en el mismo momento, y también sobre toda una serie de formas de que yo creo que son más bien del control social, mecanismos de control social, porque determinar la anormalidad o la enfermedad tenían básicamente esa función, recluir, ¿no? Se puede decir externalizar o exteriorizar, ¿no? Bajo este saber, ¿no? Una estigmatización, una serie de tratamientos, ¿no? En donde va a entrar a partir, por supuesto, de esta perspectiva contemporánea de, digamos, de la teoría microbiana, ¿no? Lo que va a ser la búsqueda, digamos, de esa especie de normalidad estadísticamente inexistente, ¿no? Y creo que eso es parte de un debate contemporáneo que está empezando justamente a plantear la posibilidad de que es una invención, que la enfermedad mental, que la enfermedad fisiológica a cierto punto también son una invención. Lo que sí es real es el sufrimiento de las personas, ¿no? Y eso es lo que interesa menos al negocio de la salud. Y creo que eso es justamente parte del problema, digamos, en que se han montado, por supuesto, los sistemas de salud, como también las aseguradoras, ¿no? Y todo este mecanismo, digamos, contemporáneo para administrar, ¿no? Ese señalamiento, ¿no? O procesos clínicos terapéuticos para sacar a uno de esa, ¿no? Supuesta anormalidad en la que todos tenemos un pie metido, ¿no? O los dos. Bueno, yendo con ese tema y siguiendo por el planteamiento que haces, ¿tú cómo ves la situación? Sabemos claramente que las farmacéuticas tienen un negocio, ¿cierto? Y no conviene a todo el mundo tenerlo sano, sino que es importante que si toma esto, le jode otra cosa, pero le sana medianamente lo otro y termina hilado en el medio en que estamos tomando pastillas para cuanta cosa existe y eso nos ha afectado. Tenemos los casos de esta farmacéutica que terminó, vemos zombies ya en la calle con estas drogas de gente que terminó tomando una droga específica, no voy a decir marcas para no pagar aquí publicidad, pero terminó tomando esa droga y terminó adicto a ella y ahora encontramos gente ya drogadicta por ese tipo de manejos. ¿Cómo ves ese planteamiento? Y te lo pregunto desde el punto de vista de tu obra. ¿Tú crees que esta reflexión que estás haciendo con tu obra, sí de alguna manera, siendo conscientes que el arte sí puede cambiar el mundo, tú crees que esta reflexión que estás haciendo hace concienciación en el público, enfrente a nuestra actitud del sistema de salud? Tenemos claramente, según los índices, o teníamos antes de este gobierno, el sistema más importante de Latinoamérica de salud. Y para mí no es bueno, ¿cierto? Es un problema el sistema de salud nuestro. Pero se suponía que era de los mejores del mundo. Ahora, ¿cómo se confronta eso enfrente a tu obra? Gracias, Felipe. Bueno, quiero empezar con hablar que la intención en últimas de un artista es tal vez conmover a través de su trabajo, de sus obras. He contado con la bendición de hablar con personas que se acercan a mi trabajo. Recuerdo alguna persona particular en algún momento que me dijo: Alfonso, gracias a que vi tu obra llena de cápsulas, pastillas, ahora soy más consciente de lo que entra a mi cuerpo, que en últimas es, que es mi universo, del cual pues soy responsable. El tema de las farmacéuticas es algo que
de lo que estoy hablando desde el principio, la vulnerabilidad en la que nos encontramos como seres humanos frente a un sistema que ha mercantilizado la salud. Es evidente que si entre más logremos tomar conciencia como sociedad de que este mundo está hipermercantilizado por el capitalismo y mejorar un poco la parte humana, que nos enfoquemos todos en mejorar la parte humana, que es mente, cuerpo y espíritu, pues tendremos una sociedad más justa. Miremos eventos recientes, como por ejemplo un padre de una niña que no la atendieron en la Alta Guajira y decidió incendiar a la EPS. Es lo que viene sucediendo también a nivel mundial con Luigi Mangione, quien también tomó la decisión de asesinar al CEO de una de las aseguradoras más importantes de Estados Unidos. Yo ahí me veo reflejado cuando empecé esta serie, me vi frustrado, yo era el paciente. Para mí Luigi Mangione puede ser el impaciente porque tomó la justicia por sus manos. Entonces, en últimas, es buscar una sociedad más justa con respecto a la industria farmacéutica. Pues allí tu trabajo también me hizo pensar en una cosa como clave, ¿no? Pensando en el caso del Luigi Mangione, en estas situaciones, digamos, límite, en donde personas que no se han sentido respaldadas, ¿no? Por las compañías de seguro que están pagando y que estas compañías, digamos, lucren básicamente con el don o la función de no aceptar las reclamaciones, ¿no? O las solicitudes de cobertura, ¿no? Porque ganan con eso. Entonces hay un momento en donde la salud se convierte o en un derecho humano, por un lado, o se convierte en un servicio, ¿no? Y creo que hay una ruptura, ¿no? Muy grande entre las dos perspectivas, ¿no? Y yo justamente me preguntaba ayer, hoy, pensando en esto, es, digamos que, ¿en qué momento entran los hospitales, las clínicas, los seguros médicos, digamos, como compañías, a cotizar en la bolsa de valores, ¿no? A tener inversores y, por tanto, personas que están pensando justamente en ganar dinero con este producto, este servicio, ¿no? Y ya no este derecho. Y esa es una ruptura muy clara porque de pronto empecé a pensar, creo que no ocurre todavía que un museo, por ejemplo, de arte haya entrado a la bolsa de valores a cotizar allí, ¿no? Y esto se da básicamente porque todavía se piensa que un museo tiene unas funciones completamente distintas al lucro. ¿Y por qué permitimos que la salud sí le ocurra esto? ¿No? Y esa es una pregunta que todavía no me he podido responder, en todo caso. Pero hay un momento en el cual se plantea la salud como la educación y como otras cosas que se pueden considerar absolutamente valiosas, como el arte o como la cultura, ¿no? Como cosas en las cuales uno puede enriquecerse, que es lo que hacen, ¿no? Estas compañías, ¿no? Bueno, y es que en últimas el lucro que existe a través de la salud es garantizado, ¿no? O sea, creo que después de la labor más antigua del mundo, que es la prostitución, el ser médico, el sistema médico siempre ha dado un resultante económico interesante. Ahora, dentro de ese sistema, encontrar, porque ahí hay que ser claro, y es que muy pocos artistas, por más de que todas las obras y todos los artistas tenemos una posición política, claramente, todos somos políticos en cualquier situación. La política debe estar, porque la responsabilidad de un artista es narrar la historia, y en esa narración de historia tú eres completamente coherente al exponer este tema de problemática. Es extraño ver un artista que se para enfrente al sistema de salud y le dice, vea, yo con arte estoy diciendo esto, ¿cierto? Y cómo, no sé si lo has hecho, si te has acercado a ese antes de incendiarlos, ¿cómo te acerca? ¿Cómo te has acercado a ese mismo sistema? ¿Has hablado con gente del sistema? Pues haces unas compras inmensas de productos de cápsulas para empezar a pintarlas, y has hablado con alguna farmacéutica, has hablado con alguien para que diga, bueno, por lo menos si yo los critico, avalen un poco mis trabajos, o
cómo es el CBY aquí en esta vuelta del sistema de salud, ya que yo estoy haciendo una crítica, o cómo ha sido tu acercamiento a ese sistema. Bueno, gracias. Realmente mi objetivo en últimas no ha sido como criticar la industria farmacéutica, porque pues también, como te conté al principio, un medicamento me salvó la vida. Es tal vez encontrar una sociedad un poquito más equilibrada, más justa. Mi papá es médico y pues la medicina nos dio todo a la familia. Pero pues sí es como esa dicotomía que existe en el medicamento. Un medicamento te puede salvar la vida, pero también te la puede estar quitando o haciendo efectos secundarios. Jacques Derrida lo decía, gracias al maestro Gonzalo que me otorgó este libro maravilloso, y habla de un capítulo de la farmacia de Platón, la farmacia de Platón, que habla que con la farmacología pasa lo mismo que con las ideas, que las ideas te pueden matar o te pueden salvar la vida también. Entonces es manejar ese discurso con paciencia y tranquilidad, como he sido un paciente, y buscar mi propia sanación. También entender que sí, que la industria farmacéutica se ha convertido como la nueva religión, o en general la salud, la búsqueda de la sanación se ha convertido en la nueva religión, y es como atenuar esos diálogos, esas conversaciones, como sociedad hagámonos pasito. Hay series a nivel mundial también. Por ejemplo, hay una que recientemente, por eso decidí darle nombre a este individual, que se llama Colateral. Efectos Colaterales es una serie animada que habla de este tema mundial de las farmacológicas que se apoderan de la botánica de sanación, o que pretenden no sanar a la humanidad, sino a medias. Entonces es como mi obra pretende, desde mi espacio, desde mi hablar un poco y plantear el tema, para que como sociedad de alguna manera a alguien le llegue o le toque este tema, sin pretensiones, porque pues mira que de todas formas sí hay activismo alrededor de esto fuerte, como lo hizo Luigi Mangione, o este papá en La Guajira que tomó la decisión de quemar esta EPS. Sí he visto esas reacciones, y eso que como artista pues mi papel es como plantear esa conversación, ¿no? Que en algún momento me he sentido muy vulnerable ante el sistema, pero en otras pues he agradecido la sanación. Bueno, yo, aparte de nuestra presencia aquí, creo que también deberíamos aprovechar que hay algunos artistas acá. Quisiera botarle un poco, para conocer la opinión de alguien muy cercano a ti, que veo que está aquí, que está Gonzalo. Voy a permitirme que, bueno, si tú quieres hacer alguna apreciación sobre la obra, independientemente que seas amigo del artista, sino que también tu apreciación es interesante, porque tú también estás en un nivel de ser un pintor que está siendo reconocido, y esta es otra forma de pintar, ¿no? Y es otra forma de ver el trabajo. Bueno, a mí me parece muy interesante. Buenas noches a todos. El concepto, pues, que está muy anclado en las artes, ¿no? Como de las ideas estéticas, con esa búsqueda de la belleza, pero también aquí en este caso no solo la búsqueda de la belleza, sino la búsqueda del bienestar, que también trasciende como esta idea como de alimentar el alma, o pues las ideas intelectuales, el intelecto, sino que también está haciendo énfasis en algo que es la corporalidad, que pues en el arte digamos que es muy importante, pero en este caso me interesa mucho pues esa idea como vos decías, esa dicotomía entre pues lo que es el bienestar, pero también el sufrimiento, que aquí pues uno ve que son piezas bellas o que están planteadas de una manera como estéticamente linda, pero detrás también es como esa idea o esa búsqueda como de la felicidad, pero también de la sanación. Y me parece que es lo que trasciende, digamos, detrás de las piezas, como que detrás de esta belleza o de esta sensación como de bienestar hay un dolor, yo creo que en la sociedad está pues como latente en muchos sentidos, no solo físicos, sino también a nivel pues como sociedad, o como a nivel pues también como personas. Entonces creo que es como muy interesante ver cómo hay muchos puntos en los que las imágenes trascienden. Y ahí viene el tema de la mente, qué entra a tu mente,
Y pues si te das cuenta, pues todos estamos en el celular recibiendo estímulos constantes, por eso estamos aquí todos ahora como sociedad, porque estamos dopaminergizados. Eso nos genera estímulos de falsa felicidad, llamémoslo así, ¿cierto? Como lo hacíamos de niños el azúcar, que en últimas, si te das cuenta, las cápsulas de medicina son tan coloridas y brillantes para recordarnos mentalmente ese recuerdo del dulce, para que nos medicalicemos y sea para nosotros tranquilamente tomarnos una cápsula o una pastilla. El arte sana porque tiene una función muy bella, que es la meditación activa. Entonces, si tú dibujas, si tú pintas, que eso a muchos niños se lo quitaron en la infancia, se lo cuartearon, es un lenguaje, es una forma de expresarse. Entonces, solo nos enseñaron fue a escribir o a hablar o a leer, pero el dibujo, la pintura, las artes son necesarias para la sociedad. Hay países que han tomado eso como política para su sociedad. Entonces a los niños en las escuelas les enseñan a ralentizarse es la palabra. Y es a través del dibujo, del arte. Entonces, ojalá practiques. Es una medicina muy bella que tenemos a la mano, ¿no? El poder dibujar, pintar, eso tranquiliza, alegra, emociona. Para mí, mi papá se dio cuenta de eso. Mi papá sabía que mi papá dibujaba mientras había una cirugía, una operación, un momento muy estresante. Él dibujaba y dibuja y pinta en la actualidad para quitarse algo de ese estrés. Tal vez eso me lo proyectó como niño, quiso que yo entrara a las artes plásticas para encontrar una paz, una felicidad. Y sinceramente para mí el arte ha sido mi salvación de todos los rayones que como humanos venimos recibiendo. Es mi felicidad, es poder hablar, poder impactar, poder que alguien se conecte con mi obra. Es poder abrazar a una persona, tener un contacto a través de mi obra. Cuando alguien llega y recuerda, tiene un recuerdo, conecta con algo y me lo comenta. Por eso decidí hacer esta obra que ves acá, grande, que es una obra que considero es una obra colectiva en la que cualquier persona podía expresarme sus pensamientos, sus sentimientos y emociones con respecto a algún recuerdo que tuviera con respecto a esta emoción que le genera algún recuerdo de la sanación de tal familiar o propia o cualquier cosa. Ahí hay muchos elementos que son de medicina y no medicina, gente que se quiso simplemente expresar algún tema que les hizo catarsis. Entonces, esa obra me parece chévere que viene de la experiencia esa, que en cada exposición, en cada feria a la que voy, alguien me comenta su historia y de conexión con lo que estoy haciendo. Igual sí siento que, por ejemplo, la normalidad no es una cosa que haya sido atractiva, digamos, ni para los artistas, ni para los interesados en el arte, ¿no? Llega un momento en que uno tiende a pensar de que gran parte del motor del arte ha sido esa, se puede decir, excepcionalidad, ¿no? Tiene que ver con eso, tiene que ver con sondearnos márgenes y de alguna manera bordear, digamos, esos márgenes, ¿no? Mapearlos. Y creo que no se trata tampoco de como en el caso de algunas miradas, digamos, sobre lo terapéutico, ¿no? De aplacar los síntomas, sino como de a veces potenciarlos, ¿no? De dejarlos salir a flor de piel. Entonces son todos esos asuntos problemáticos los que terminan siendo terapéuticos sin proponérselo, ¿no? Tanto para el artista como para el espectador, ¿no? Y en ese sentido tiene como que un carácter de función social, ¿no? Más importante que la que a veces deja entrever el mercado. Allá hay alguien que quiere preguntar. Buenas noches. Mi pregunta surge dentro de lo que nos habías comentado sobre que tu papá trabajaba con medicina alternativa, tú con medicina tradicional, se podría decir. Sí. Y pues yo en tu obra lo que veo es que hay mucha crítica hacia el sistema médico actual como es el más popular, pero
También me surge la pregunta si has trabajado alguna vez este tema como de la medicina alternativa, debido a que es muy polémica actualmente. Muchos especialistas dicen que pues es una total farsa y no solo especialistas comentan que es una total farsa, pero al mismo tiempo hay gente que la sigue practicando y considera que es mucho mejor y mucho más eficiente que la medicina pues tradicional, por así decirlo. Bueno, gracias. Sí, está chévere esa pregunta. Me gusta porque, como te contaba, mi mamá y mi papá, bueno, mi mamá es muy de la medicina botánica y porque ella identificaba que la medicina podía tener efectos secundarios desde siempre, o sea, desde que conozco a mi mamá. Tengo conciencia de mi mamá, siempre era promoviéndonos la buena alimentación y la botánica. Y mi papá, la medicina alopática. De niño yo recibía mucho Azahuin y que son medicamentos que han desaparecido, los han quitado, ¿sí? Y yo adoraba el sabor del Azahuin, o sea. Tiene años, vamos. Sí. Y pues ha habido medicamentos que han ido quitando del mercado, que se ha confirmado que sí, que tenía efectos secundarios, que ya la sociedad ya no los recuerda, ya no los tenemos en la memoria, pero que hacían parte de nuestra cultura, ¿sí? Pienso que ha habido una batalla. Yo pienso que todo debe ser un equilibrio. Hay una batalla entre la medicina alopática y la medicina natural. El origen de la medicina es natural, ¿sí? De ahí empezó, incluso de Oriente, de la filosofía de Oriente. Los orientales tenían mucha botánica de sanación y de ahí se aprovecharon los farmacéuticos para crear medicamentos, ¿sí? Algo muy bello que sucedió en mi familia, como anécdota te la cuento, y es que yo enfermé y mi papá no creía en jugos naturales como mi mamá sí no los promovía. Y en algún momento mi papá conocía mis patologías y me conocían también como hipocondriaco en la familia porque pues yo tal vez mentalmente me enfermaba, no sé. Ya entendí todo. ¿Sí? y entonces yo me enfermé en un momento, sané con un jugo natural a base de la malaki, que es una fruta que se da en el Himalaya, que le dicen la enfermera. En Oriente la trabajan mucho para muchas patologías. Lo hacen hospitales seriamente. En Oriente creen los médicos alopáticos, trabajan con medicina también de tradicional. Acá en Occidente de pronto no lo hacen tanto, ¿cierto? Porque están muy industrializados, medicalizados y defienden mucho las farmacológicas, las farmacéuticas. Entonces mi papá era uno de esos que fervientemente defendía que tenía que ser el medicamento que mandara la OMS. Y en una de esas enfermó, le mandaron 9, como médico y ser humano, enfermó, le dio una gastroparesis, en la garganta no podía deglutir bien los alimentos, le mandaron 9 medicamentos. Entonces ese señor era una tortura tomarse las 9 pastillas. Cuando yo sané de mis itis, que son enfermedades inflamatorias, le dije, papá, tienes que probar esta vaina, ¿sí? Tómate este jugo, o sea, tú no le crees a mi mamá nunca nada, pero tómate esta vaina. El man probó ese jugo y dejó las 9 pastillas. Él como médico, como investigador, se fue e investigó la malaki y encontró que había estudios científicos de Oriente, de la OMS, aceptados, que realmente es una fruta que tiene efecto. Entonces es como recordar los orígenes de la medicina. Es lo que busca realmente la sociedad en la actualidad y es también sanar con alimentación, ¿no? La medicina, bueno, tiene un nombre, la medicina alternativa y otros tipos de medicina que buscan con la alimentación sanarte. Eso se puede y a nosotros se nos olvidó que alimentándonos bien podíamos mejorar la salud. Es eso. Nosotros. Bueno, yo quiero aprovechar una cosa y es que está aquí en la sala alguien que es conocido porque no tiene pelos en la lengua, un artista antioqueño, amigo nuevo, don Diego Cano. Quisiera que es un pintor y que nos dé su perspectiva sobre la obra. También es, por tanto, un pintor nato que nos dé alguna perspectiva sobre esto, bastante contradictoria en ciertas zonas, pero pues está ahora habitante en nuestro tiempo en Bogotá.
Cuéntanos. Bueno, no entiendo dónde viene lo de los pelos en la lengua. Y bueno, lo ha pasado, no sé. Aquí tengo la florecita negra. Mira, la cámara. Vale, la cámara es que me siento raro, así como hablando de espaldas acá. Bueno, no, mira, hay una vaina que a mí me ha llamado la atención de la muestra de la propuesta, tal, y de lo que se ha venido hablando acá en este combo de enfermos, porque pues tenemos que estar enfermos acá para no tener el celular en la mano, para venir a tomar una vaina que te produce un estado alterado. Esto me ha llamado la atención sobre la belleza de la enfermedad, el aporte de los estados alterados al arte, que es una locura que Thomas Mann y Goethe y estos locos se hacían chancros, se aprovechaban las fiebres para indagar en las fiebres de los estados alterados para encontrar estados ilusorios. Y la maravilla del descubrimiento de la locura como entidad que le aportaba otra dimensión al arte. Pues todo el mundo enamorado del suicidado de la sociedad, todo el mundo enamorado de Rimbaud, cuando el fenómeno que pasó con Basquiat, que lo describen un poquitico en la película de Anne Snabel, en un momento muy bonito del hombre, dice es que nadie se quiere perder de otro loquito suicidado de la sociedad, nadie quiere perder de otro Van Gogh. Y ese encuentro con los estados alterados, ya no solo los infligidos por los males que eran la brujería, las fiebres, sino los autoinducidos, el descubrimiento de los opioides y de todas estas vainas. Entonces esto a mí me hace pensar en como en esa poética de la enfermedad, en esa poética del malestar, que supuestamente es un malestar, y que me gustó mucho cómo empezó la conversación por cuestionar y qué es el bienestar. O sea, la bienestarina sabíamos que era, pero el bienestar, sí, digo, la importancia del lado contrario del bienestar, la importancia de la enfermedad. O sea, yo creo que todo el mundo ha tenido un momento febril, pesado, duro, que es un momento de reflexión profunda. Entonces esta muestra a mí, pues, me ha tocado como esa fibra y la otra es porque me lo alejo un poquito de la parte sanadora de la catarsis, de la operación mano-cerebro-escritura, donde pues todo, hasta hacer una mandala te libera y te da yo los pongo a dos lados. Yo creo que una cosa es el arte terapia, donde cualquiera que se acerque al arte, si sea por contemplación, por osmosis, por hacerlo, por ejercicio, ahí hay una catarsis liberadora. Pero otra cosa es meterse en el abismo de la creación, porque es que el enfrentarse a la creación no es un ejercicio para la búsqueda del placer del creador. Creo que es que es doloroso, enfrentarse a la creación es doloroso. Yo veo la traducción de ese impresionismo, de ese puntillismo, de ese Seurat a esto, el solo mecanismo de cómo solucionar ya ese abismo, veo allí los ensayos y ese es el motor creativo de uno, ¿no? Pero la insatisfacción. Y ya, felicidades, me encanta la muestra. Chévere, ese punto de vista. Muy bien. Bueno, yo pienso que como que los artistas, o en general, digamos, lo más sensato que hay es estar un poco en conflicto con la realidad, ¿no? Y de hecho que debe ser uno de los motores más fuertes de la imaginación, ¿no? Y creo que es uno de los ingredientes fundamentales, y no el básico, ¿no? Para la creación artística. Entonces creo que ese sondear, digamos, en esa parte, digamos, incómoda, ¿no? Dolorosa y no, se puede decir estándar, ¿no? De la realidad, es justamente lo que confronta. De comodidades. Para nada. Uh-huh. Y ahí está justamente su poder también, ¿no? Yo quería decir que se busquen por preciosismo y cosas bellas, porque qué pena es que a mí me lo que No nos pasa nada. es solo para decir que me parecieron los pelos en la lengua. ¿Cómo se ha asociado la noción de bienestar con belleza? O sea, lo bueno es bello, lo bonito y lo malo es feo. Cuando el arte, de hecho, ha tenido unos monstruos que han hecho lo contrario, ¿no? Los más terribles han expresado
porque me hace pensar también en una categoría más potente, más allá de la belleza, que es lo sublime, que desapareció esa búsqueda de lo sublime. En el arte contemporáneo para mí hay una especie de tristeza en una falta de espíritu, una falta de riesgo, una falta de sangre, de sudor, de corazón, de vísceras. Mucha fórmula aplicada y porque creo que precisamente hace falta un poquitico de enfermedad, de locura. Y a mí sí, normal. Bueno, Claro, y no, dale. como que creo que también ese motor como de la anomalía, de lo inesperado, se puede decir, ¿no? En parte de estos procesos en donde no sabemos por dónde a veces nos van a llevar, creo que tiene que ver enormemente con la evolución. O sea, es el error el que ha marcado más la evolución que la planeación, que el acierto, ¿no? Que el, ¿no? Que se puede decir que lo predecible, ¿no? En un proceso, ¿no? Y creo que eso es algo justamente de lo que nos cuesta mucho aprender también, ¿no? Porque justamente es todos esos factores de riesgo, de no predictibilidad, ¿no? Se puede decir de espontaneidad y lo que yo creo que ha hecho que uno pueda considerarse vivo en general, ¿no? Bueno, dentro de esta conversación, pues es importante tener en cuenta que si me lo permites, es también tener otras visiones de otras personas. Entonces quiero invitar a dos personas que están aquí. Una ya mi amiga Copete, que está en toda la esquina, que ahora nos hable desde la parte externa del arte, pero que siempre está cerca al arte. Y Horacio, que tiene otra perspectiva del arte desde su música, desde la actuación, que eres visitante, has ido a las exposiciones y gracias por venir siempre y por acompañarnos. ¿Cómo es el trabajo del maestro Alfonso Beleño? ¿Qué opinas sobre todo este trabajo? Mira, se hablaba, ahorita yo creo que tu papá sigue viviendo. Sí, sí. Y estará preguntándose dónde estarán las medicinas. ¿Qué es? ¿Quién me cogió? No me perdieron las pepas. Sí, sí. Usted no ha visto que es que necesito una pepi. ¿Quién las cogió? El niño las cogió. No, vaya, ese tiene muchas metáforas y muchas cosas interesantes. Mire, yo te voy a hacer, ya cuando la vi por primera vez me pareció, y lo primero que dije yo fue, ¿qué camello tienes? ¿Quieres? No había visto este tejido. ¿Quieres una? ¿No? ¿Qué camello tiene esto? ¿Qué forma de poner una a una hasta lograr una imagen? Ok. En la vida de lo que yo hago, tanto en la música como en la actuación, hay un apéndice interesante que es el combate escénico, que también se vuelve una obra de arte. Entonces, fíjate que se está trabajando desde el dolor en una pelea. Tú estás trabajando también de todo lo que toda la metáfora que hace tu obra aplica. Pero cuando yo hago o diseño un combate escénico para una película o para una novela, estoy diseñando un cuadro. Estoy diseñando una obra que la van a ver reflejada a través del video. Pero entonces también le digo a los que van a pelear, nosotros trabajamos la violencia desde el amor. ¿Sí me entiendes? Porque un peleador que es un actor o un doble de riesgo debe cuidar a su compañero para que esto se vea tan real que se sienta peligroso pero que no lo sea, porque son expertos en el tema. Todo lo que sugiere tu obra a partir de las mismas puestas que hay, los cuadros que hay, que te cuentan una historia y uno como actor debe inventar qué pasó antes, qué pasó durante y qué va a pasar después. ¿Ok? Esto también tiene un movimiento interesante de denuncia, de salida. Acabo de leer una por ahí que dice, estoy cansada de ir al médico y que me digan que es estrés. Machismo médico. Aquí ya tenemos una vaina como para discutir y escribir una obra de teatro y hacer una puesta en escena. ¿Sí te das cuenta? Entonces, todo lo que genera tu obra, que es estéticamente muy linda, o sea, mucho camello tiene. Miren el debate en el que están de la medicina alopática, lo no alopático. Estos son elementos que tienen una forma de medicamento. Pero esto está hecho ¿en qué? Es decir, está hecho en un sintético, está hecho en algo que a la larga nos tomamos y se desbarata en el cuerpo por los ácidos. Antes está súper y desaparece. Pero entonces la conexión que hay del arte a las puestas en escena, a la metáfora que tú estás contando, pues obviamente es interesante y muy loable la cantidad de cosas que podemos decir al respecto y entrar en debates diferentes. Entonces el artista, porque siempre están pensando, a uno le dicen, ¿tú eres artista? Obviamente soy artista.
Puede que también con la música estoy pintando con mis manos, estoy creando una obra con mis manos sobre un ritmo que vamos a tocar para que la gente haga una catarsis y se sane a través de la percusión. Entonces es otra forma de sanar, desde nuestros indígenas, desde todos los tambores rituales, tambores sanadores. En los tambores que yo tengo tienen una entidad, es decir, esos tambores tienen vida porque tienen en cuero el parche. Entonces a mí no me gusta que yo cuando veo un conguero, soy conguero, que se sienta encima de su tambor, está irrespetando el tema. ¿Sí me entiendes? Ahí está, tiene todo un parche. Aquí, ¿en dónde se une lo tuyo con lo de los demás artistas? Obviamente en el debate, en la creación, en la imaginación y en el amor, que tienes tu obra llena de amor. Te felicito. Señora Copete. Sí, Bocaneados. Bueno, yo siento, primero que todo, gracias por la invitación y siento muy pertinente estar acá. El universo no me pone en lugares en los que yo no pueda aportar y siento una conexión muy poderosa con tu obra. Yo la había visto. Está a la venta, ¿no? Por si acaso. Lo sé, no creas. Me llamó mucho la atención el color, el trabajo maravilloso que haces para poder generar cada estructura, cada obra. Y con respecto al mensaje, me toca muchísimo porque lo que tú hablaste, lo que han hablado, me toca en todos los sentidos. Porque uno, creo poderosamente en la medicina natural y en la medicina ancestral. Y he tenido un tema de salud los últimos 6 meses donde me llenaron de pepas, literalmente. O sea, esta es mi vida los últimos 6 meses. Y yo de hecho tomo fotografías y hago figuritas con mis pepas, pues como para no sentirme tan mal. Pero tengo todo que ver con lo que ustedes hablaron. Soy ingeniera de alimentos, antiingeniera de alimentos. Procuro la alimentación saludable para sanar a las personas. Trabajé con laboratorios farmacéuticos muchos años también, entonces sé qué hacen, por qué hacen, por eso trabajo en lo que trabajo ahora. Digamos, en mis años de juventud trabajé muchos años con los laboratorios farmacéuticos y de hecho entendí todo el contexto de que te sana algo pero te daña 10 cosas más. Tenemos que hablar, Claro, pero mira cómo es la vida cuando uno tiene este proceso, digamos, de medicina. En este momento estoy con doble medicina alopática y medicina ancestral, que me ha permitido, y si te digo la verdad, pues la alopática funciona en muchos casos, la ancestral funciona en otros, pero más allá de eso es como desde el sentir nos sanamos. Desde el arte y uno a veces, digamos, mi patología en este momento es que siento mucho, siento muchísimo. Y todo eso que he sentido en mi vida se acumuló en mis músculos del pecho. Entonces, eso se llama síndrome del corazón roto. Entonces, esto ha sido un trabajo triple de medicamentos que son relajantes musculares, de hacer terapia con medicina ancestral y de soltar todo lo que me dolía y callaba. Porque digamos que dentro de este mismo ejercicio en el que el sistema te enseña a ser resiliente y resistente, no nos permitimos tomar los tiempos de sentirnos enfermos, de sentirnos tristes, de sentirnos cansados. Nos hemos vuelto unas maquinitas en las que frecuentemente estás triste, sí, llora 2 horas, al otro día te levantas como si nada, sigue adelante, ser resiliente, pero el cuerpo tiene un límite. Y el cuerpo mío fue desde el sentir, el dolor mío fue desde el sentir, no fue mi corazón está bien, mis pulmones están bien, pero mi sentir ha acumulado en los músculos tanto dolor y tanta tristeza que en este tiempo he tenido que hacer las 3 cosas. Yo digo, Dios, ¿en qué momento dejaré de tomarme todas estas pastillas? Bueno, ya no me tomo 10, me estoy tomando 5 al día, pero estoy sanando también desde el sentir. Desde a mí el arte me sana y yo creo en los 3 poderes del arte. El arte interioriza, sana y transforma. Algunos sanamos a través del ver y analizar el arte, algunos sanan a través de hacer arte. Yo hago otro tipo de arte, yo soy bordadora, pero esos espacios de introspección también me sanan.
Entonces, siento que ha sido como muy dentro de todo, cuando hablaba, alguien que se fue, que estaba hablando sobre el tema de las discapacidades. Yo también tengo una discapacidad estética eh, que aprendí a vivir con ella hace 10 años, ¿sí? Que fue también como asumir quién eres, cómo eres y cómo te muestras ante la sociedad. Me toca mucho el tema de la salud, porque este tipo de discapacidades, existen una cantidad de enfermedades huérfanas y existen una cantidad de discapacidades estéticas que no están tipificadas por el sistema de salud y que la gente debe vivir con eso. La mía no es tan grave, pero cuando tú hablas, por ejemplo, con pacientes de alopecia universal, son personas que tienen que invertir entre millón y medio de pesos al año, al mes, para tener protección de ojos, oídos, nariz y piel. ¿Ves? Entonces, sí, sentí sí, ya me había impactado cuando la había visto sin conocer el contexto de la exposición, porque vi 1 o 2 horas en una exposición en el fin de semana de Arbo. Sí, me toca ahora más porque siento que está la expresión de todo lo que realmente tenemos, de todo lo que tenemos adentro y de cómo hemos normalizado el no sentir o el no parar o el simplemente tomarnos una medicina para poder seguir avanzando y es una invitación también a tomar tiempos, a sanar, pero a sanar de forma adecuada. No sabía que las llenabas de óleo. Ahora me parece aún más bello porque es un ejercicio de paciencia maravilloso, ¿sí? Yo no tendría tanta paciencia para hacerlo, ¿sí? Pero sí siento que es muy puntual ver cómo desde la otra mirada, yo no soy artista, soy gestora cultural, pero para mí todo está directamente conectado. Creo que soy un ejemplo. En todo lo que les he dicho, conecté con todos. Tengo un pensamiento algorítmico, veo enlaces en absolutamente todo. Y me parece muy pertinente tu obra. Muy pertinente porque es algo que todo el mundo usa. Y usa ya dentro de la normalidad, ¿sí? Para las personas que no consumimos medicamentos, tú decías algo muy bonito ahora, el tema del Azawin. Yo volví a sentir el sabor del Azawin con las aspirinetas. Saben a lo mismo. Voy a buscarle. Sí, entonces pero ya es un contexto también, lo voy a decir, conecté contigo por eso, porque para mí en el momento en que siento dolor en el pecho, me pongo mi aspirineta sublingual. No sé si es que es la aspirineta que me funciona o es el sabor del Azawin que me sana. Lo he considerado porque siempre es esa reacción del sabor del Azawin en la boca. Entonces, no sé si es que me genera un tema de tranquilidad, si es un placebo. A veces siento que es un placebo porque hay días que se me queda y no me la tomo y no me muero ni me pasa nada grave. Pero mira cómo normalizamos eso que tú decías de endulzar los medicamentos, de enmascararlos para que sea bonito, más no buscar la solución de otra manera que no sea el medicamento. Trabajo con muchos médicos de medicina alternativa y trabajamos en eso, en alimentación saludable para lograr desinflamación. Y aquí hay algo muy pertinente. El 80% de las enfermedades del ser humano son inflamaciones producidas por la alimentación. Y ahí es donde viene el tema de cuán envueltos estamos. Bueno, pero En una pregúntele al artista alguna cosa. Es que es como estamos tan envueltos en esta rueda en la que vamos a seguir siendo víctimas de los medicamentos, víctimas del sistema de salud. Y yo siento que mucho de lo que yo he venido haciendo los últimos 3 años es cómo enlazamos estos procesos de educación cultural en cambios de comportamiento desde el arte. La gente piensa que el arte está allá, no, está directamente conectada y nos permite también generar este tipo de
Dijeron, son 10 medicamentos en otra etapa de mi vida. En mi vida pasada, cuando reviví, tomaba 30 al día y empecé a bajar. Y vuelve otros 10, ya no van 10, van 5, llegará el momento en que sean 0, pero también es el cómo me sano, si me puedo sanar a través del arte, cómo expones realmente una problemática terrible de vivir empepados. Eso es lo triste. Que sí existen alternativas de cambio, que cada vez somos más personas conscientes que cambiando nuestros hábitos de vida podemos mejorar nuestra salud y evadir los medicamentos. No te voy a decir que si es algo urgente, no voy a una clínica, obvio hay que ir, pero sí soy consciente que existen muchas más alternativas a la medicina alopática. Recibe el micrófono. Entonces, ya era. Si quieres pasar a que contestes la... Bueno, no, gracias. Para mí tú hiciste el cierre más espectacular que como artista he podido recibir. Porque es como un galardón, realmente es como la razón de ser de nosotros, es poder conectar con distintas historias. Tu historia da para una obra de teatro, da para una película, da para una obra de arte, da para que escribas tu propio libro, para seguir esa conversación que inició acá entre los dos, ¿cierto? Distantemente presentando yo mi obra y tú en un espacio y yo en otro. Bacanísimo podernos reunir y conversar alrededor de todo este tema. Tienes mucho por contar y decir. Y sí, es eso, tú lo resumiste todo. Creo que ahí está dicho todo. Parte de mi historia es tu historia. Estamos todos conectados. La historia de cada persona en sus distintas búsquedas de sanación o de enfermedad. Hay algo muy bello en la tragedia, como contaba aquí el maestro, ¿cierto? Que nos motiva a los artistas a vivir y a entender hasta y a sentir en la vida en sus estratos más profundos. Creo que eso es lo que nos hace reunirnos aquí y ser artistas en distintos ámbitos y campos. El dibujo, el teatro, la pintura, los amantes del arte, los que generan las conversaciones, los curadores, y el ser que llega a admirar y apreciar el arte como un elemento de la vida, de sanación, de diálogo y de conversación. Es eso. Bueno, yo voy a invitar a una cosa que siempre normalmente se viene dando en las conversaciones. Al cierre de las exposiciones hacemos este tipo de conversatorios. Yo quiero, como última opinión de cada uno, por un lado agradecer a todos los que han hablado y los que han querido participar. Sin ustedes, pues no hay interacción. Quien expone, se expone y se expone a que hablen de él. Pero por otro lado, los invito, con su última intervención, a que den una palabra. ¿Con qué palabra cierran esta exposición? Que de hecho no está cerrada porque vemos las opiniones y la opinión de desmontar esta exposición. Tu obra no va a quedar cerrada en una bodega, sino que ya ha entrado en el corazón de muchos. Creo que has cumplido la misión. Pero para nosotros y para ustedes, para Emilio, para ti, Alfonso, ¿cuál es la palabra, y justifiquen con su última intervención, cuál es la palabra con la que concretan esta exposición? Voy a dar después la palabra al final de una cosa más personal, una reflexión personal, porque conozco pues, a Beleño, el artista, pues hace 3 años, y yo empecé a conocerlo a partir de estas piezas que están hacia el lado de acá, que él llama reliquias. Y digamos, como tengo un trastorno interpretativo, digamos, por ser investigador en arte contemporáneo, mi primera idea a través, digamos, por supuesto que la cápsula como elemento simbólico de la medicina y industria farmacéutica es clarísimo en toda la obra, pero ¿por qué la representación? Me preguntaba eso, ¿no? ¿Por qué estas coronas? Puede decir, ¿no? Y mi primera idea fue el coronavirus, ¿no? Lapsus, ¿no? Que en realidad no, hay cosas que pueden ser un poquito más o menos desarrolladas. Otra cosa que me pareció más interesante es pensar
como mi interés no ha sido tanto por lo fisiológico, sino por el tema de la enfermedad mental, estaba pensando justamente en esta representación del poder soberano, ¿no? Que tiene un poder hacia afuera y cómo estos medicamentos empiezan a gobernarnos por dentro y volvernos súbditos, lo que me parecía potencialmente, digamos, interesantísimo como metáfora, ¿no? Como esta contradicción, ¿no? En esta idea de el poder soberano del saber médico, ¿no? Sobre las cabezas, ¿no? De las personas que no están protegidas con estos símbolos, se puede decir, ¿no? Que no los padecen, ¿no? Y todos los demás amarrados, se puede decir, a esta estructura. Y de pronto una obra más reciente, que es la que he descubierto aquí, que son estas piezas que están en el centro, ¿no? Las mecedoras de caballitos totalmente infantiles, que son elementos completamente distintos, que de alguna manera a mí me hicieron pensar en una cosa que en algún momento habíamos conversado un año antes, sobre un problema que me parece gravísimo en términos también de salud mental, que si uno mira, por ejemplo, el DM-1, que es el manual de diagnóstico y estadística, digamos, que se publicó en el año 52, sobre los trastornos mentales, uno ve que tiene no más de 100 páginas, sino más de 100 trastornos. El último, el MD5, tiene como 1500 páginas, ¿no? Y 200 o 300 trastornos, y va a ir aumentando. ¿Cómo será el DM6? Es la primera generación, por lo menos en Estados Unidos y seguramente en otros países, en donde tenemos niños medicalizados. O sea, esto es una cosa que va a afectar realmente, porque el objetivo de la industria farmacéutica es que todos veamos absolutamente normal, ¿no? El estar sobremedicados, ¿no? Y si tu trastorno no apareció en el DM5, va a aparecer en el DMC. Ya casi le sale, sí. Sí, En el DM17. algunos psiquiatras, que son los que deciden esta lista, digamos, de trastornos mentales por votación, alguno de ellos postuló, digamos, la posibilidad de pensar en el trastorno que ve trastornos en todas partes, que es el que tendrían todos los psiquiatras. Sí. Entonces nadie va a escapar de El diagnóstico, los diagnosticados. ¿no? Y en medio de estas dos, digamos que son obras recientes y obras no tan recientes, de hace varios años, están también estos de la microbiota, ¿no? Que me parece que es una serie también muy poderosa visualmente, ¿no? Que he estado desarrollando entre esta última y esta anterior que yo conocía, que cada uno está enfocando como aspectos diferentes de un mismo problema, ¿no? Si quieres comentarnos eso. Te falta tu palabra. ¿Cuál es tu palabra? Difícil. Antidiagnosticados todos. Ufa. Bueno, acá hay una pregunta. Bueno, buenas noches para todos. Primero también pensé el tema del coronavirus, pero realmente lo que yo pienso es que no es solamente medicina natural, sino realmente también es ancestral en el ámbito en que la salud es lo que escuchamos, lo que vemos y es lo que llega a nuestro cerebro realmente. Y no es un secreto para nadie que realmente en la pandemia hubo demasiados casos y de ahí es como la raíz de que tantas personas tengan depresión, ansiedad y un sinfín de problemas psicológicos, y eso es lo que está abarcando ahorita mucho la juventud. Yo creería que lo que ven y lo que escuchan ahorita es TikTok y bailes y cosas que realmente no valen la pena. Primero, mi primera pregunta es cómo uno haría que estos jóvenes se enfocaran más en el arte y más en sanar sus heridas emocionales de infancia, de COVID, de estar encerrados de todo el tiempo. De pronto tuvieron muchos problemas en sus casas, que realmente ahorita el tema de la depresión, la ansiedad y el consumo de drogas ha llevado a un límite increíble. O sea, realmente ahorita todos y las redes son realmente basura. Y eso, uno estaba súper aburrido y en tema de la pandemia pues creció toda esta problemática, y realmente ahorita los chicos, ¿cómo uno les incentivaría más como el arte y a sanar sus heridas emocionales? ¿O cómo lo harías tú como artista, primero? Y segundo, el tema de los colores. Tengo que saber
qué emociones sientes pues cuando qué significan toda esa variedad de colores que no es blanco, negro, sino realmente es una variedad infinita. Para responderte la primera pregunta, te respondo con mi frase, la que también he pensado, y es seres conscientes, es mi frase, seres conscientes. La búsqueda de la conciencia mía tal vez vino de pandemia. Fíjate que quería cambiar de ciudad. Bogotá me tenía hastiado fuertemente, llevaba ya varios años acá. Quería buscar una ciudad más pacífica, más tranquila. Me fui a Medellín. Pero Diego se acaba de reír porque viene y me dice que no vas a mí. Él se vino para acá. O sea, Pensaba, Pero usted vive en una finca. no. Pensaba vivir en Medellín buscando la alegría de la gente, la bondad, la amabilidad, la tranquilidad, el transporte. Me enamoré también de una paisa muy bella. No, ese era el problema. Ese era el problema. No funcionó, me regresé a Bogotá. Pero es eso, de pandemia quería salir de esta ciudad que mentalmente me tenía hostigado muy fuerte ya muchos años en Bogotá. Y decidí buscar el camino de la conciencia. Entonces, seres conscientes. Realmente mi obra en últimas plantea una situación para que tú tomes conciencia. Creo que los artistas también buscamos eso cuando buscamos transformar las sociedades como a través de las películas, las obras de teatro, las obras plásticas, generar algo de conciencia que nos ayude a tener una mejor sociedad. Tú planteas algo muy bello y es el futuro. No hemos hablado del futuro de que nos espere y hacia dónde vamos como sociedad, qué queremos plantear, y son los niños. Efectivamente, los niños son los más afectados de todo esto, de toda esta humanidad que está encerrada en los celulares. Los padres deciden hoy en día darle un celular para que el niño se tranquilice y los deje de trabajar o hacer algo. Eso es gravísimo.